En algunos países la ley no te protege, el miedo sí. ¿Y si para ir al médico tuvieras que pagar un soborno? ¿Y si eso decide si tu hijo vive o muere? Imagina que para que tu hijo entre a la escuela, también, para que no te multen sin motivo, igual. En algunos lugares del mundo todo tiene un precio, incluso lo que debería ser un derecho. Hoy te revelaré los 10 países donde la deshonestidad se ha normalizado. Y lo más escalofriante, cómo eso destruye el alma de una nación. Pero eso no es todo. Te mostraré por qué son así. ¿Qué consecuencias desastrosas tiene esa falta de integridad en el bienestar de la gente? Y, sobre todo, ¿qué podemos aprender para no caer en el mismo error? Comencemos por los 3 rankings de la deshonestidad. Primer ranking: corrupción mundial. La corrupción es el primer síntoma de una enfermedad, una que debilita a las naciones desde adentro, porque cuando los gobiernos dejan de servir a su gente, lo que sigue es una cadena de abusos, un veneno invisible que lo contamina todo. Según Transparency International, estos son los 10 países con mayor percepción de corrupción en 2024. 1. Sudán del Sur. 2. Somalia. 3. Venezuela. 4. Siria. 5. Yemen. 6. Corea del Norte. 7. Haití. 8. Guinea Ecuatorial. 9. Burundi. 10. Turkmenistán. ¿El patrón? Países africanos disfuncionales con insuficiente cultura del trabajo, de generación de riqueza, de honradez y de esfuerzo, orientado a aportar valor a los demás, aunque conviene aclarar que parte de sus habitantes sí tienen esta ética, regímenes de extrema izquierda o autoritarios, guerras y, sobre todo, un sistema que premia al tramposo y castiga al honesto. ¿Y tú? ¿Podrías vivir en un país donde nada funciona, salvo el engaño? En Caracas, una mujer llevó a su hijo al hospital. Necesitaba una operación urgente. Le dijeron, hay quirófano si paga algo adicional. No era una tasa, era un soborno, y tuvo que elegir entre pagar o ver sufrir a su hijo. En estos países, los sobornos son rutina para obtener cualquier cosa de los funcionarios. La policía puede extorsionarte en plena calle. Los líderes se enriquecen mientras la población huye del hambre. Y lo peor es que la gente ya ni siquiera se indigna, porque han normalizado lo inaceptable. ¿Sabes qué pasa en una sociedad donde el tramposo siempre gana y el honesto siempre pierde? De confiar, de soñar, de emprender. Ahora vamos a lo más cruel. Cuando no es el gobierno, sino tu vecino, tu médico, tu maestro, los que te piden un soborno. Segundo ranking: encuesta de sobornos. El Global Corruption Barometer nos revela lo más desgarrador. En muchos países, la corrupción no es algo que ves en las noticias. Es lo que te pasa a ti, a tus hijos, a tus amigos, cada vez que necesitas algo básico. Cuando se preguntó a la gente, ¿te han pedido un soborno en el último año? Los resultados fueron aterradores. Liberia. 69% tuvo que pagar sobornos. Venezuela. 50% Sudán del Sur. 46% Nigeria. 45% Kenia. 41% Bolivia. 36%. Pero todavía hay algo peor que todo lo anterior. Según otras encuestas, en Yemen los datos son más dramáticos. 77% de su población ha tenido que pagar sobornos. En Libia el 62% y en Afganistán el 51%. La mayoría de la población vive sobornando para sobrevivir. En estos países la trampa no es la excepción, es el camino obligatorio. En Sudán del Sur, un padre vendió todo lo que tenía para sobornar a un juez y sacar a su hijo de la cárcel. ¿Sabes qué delito cometió? Nada. Era inocente. ¿Te imaginas que tienes que pagar para que un juez no te condene? En estos países eso es el día a día. Pero incluso en los lugares más oscuros, siempre hay quienes resisten. En Lagos, Nigeria, Amina dirige una pequeña clínica. Una vez al mes, organiza una jornada gratuita para madres sin recursos. Cuando un funcionario intentó cobrarle una tasa extra para dejarla operar, ella lo denunció. Durante varias semanas, cerraron su clínica. Pero ella no cedió. Recurrió a la prensa. Y la comunidad respondió. Gracias a la presión pública en redes sociales, el soborno fue anulado. No quiero que mis hijos crezcan creyendo que hay que pagar por lo que es justo.
dijo Amina. Y miles la apoyaron. Porque una sola persona también puede ser semilla. Pero hay otro experimento que reveló aún más. Cuando no hay cámara, cuando nadie mira, ¿qué hace la gente común? ¿Y si te dijera que hay países donde devolver una cartera es casi ciencia ficción? En 2019, la revista Science publicó el mayor experimento de honestidad global de la historia. Investigadores dejaron 17.000 carteras en 40 países. Y lo que descubrieron fue decepcionante. Los 5 países que menos devolvieron las carteras fueron Perú, 13% Kazajistán, 11% Kenia, 10% China, 7% Marruecos, tan solo 5%. Y lo más inquietante es esto: cuantas más cosas de valor tenía la cartera, menos probabilidades había de que la devolvieran. En Nairobi, un turista alemán dejó su mochila en una cafetería. Al volver ya no estaba. Lo más duro no fue perder la cámara ni los documentos, fue lo que le dijo el camarero. Aquí, si dejas algo es tu culpa. Esa frase lo marcó para siempre. 3 rankings, un solo patrón. Cuando la trampa es ley, la confianza es excepción. Y si crees que eso es todo, espera a conocer el impacto de esta deshonestidad en algo que quizás no esperabas: la felicidad. Porque sí, la corrupción no solo arruina economías, también destruye algo mucho más profundo: la capacidad de las personas para confiar, para relajarse, para vivir en paz. Porque la deshonestidad sostenida no solo destruye sistemas, destruye almas, y eso se refleja en los índices de felicidad mundial. La ONU publica cada año el World Happiness Report. ¿Coincidencia? Los países más corruptos están también entre los más infelices del planeta. Ranking 2024, puestos de felicidad. Afganistán, puesto 143 de 143. Yemen, 138 Siria, 118 Kenia, 107 Nigeria, 102 Marruecos, 100 Venezuela, 88 Sudán del Sur. No apareció en el ranking del último año, pero sí en el de 2023, en el que ocupó el último puesto. El estudio de Gechter y Schultz, publicado en la revista Nature en 2016, lo confirmó. En sociedades donde las normas sociales son débiles y la trampa es común, el bienestar subjetivo se desploma. Porque donde no puedes confiar en los demás, la ansiedad social lo contamina todo. No puedes bajar la guardia, no puedes prosperar, no puedes vivir tranquilo, sino que estás a la defensiva. Y tal vez te preguntarás, ¿por qué hay tanta deshonestidad en esos países? Por 5 razones. 1. Impunidad. Cuando robar no tiene consecuencias, robar se vuelve lógico. 2. Corrupción sistémica. Desde el líder hasta el portero, todos cobran comisiones. 3. Educación débil. La ética no se enseña, ni se imita. 4. Pobreza estructural. La desesperación empuja a muchos al engaño como forma de supervivencia. 5. Cultura del sálvese quien pueda. La desconfianza es tan fuerte que ya nadie cree en nadie. Mohamed es marroquí. Trabajó durante años en la administración pública. Cada mes le exigían un sobre. No quería hacerlo, pero si se negaba, lo echaban. Cuando emigró a Alemania vivió algo que lo cambió. Perdió su cartera en un tren. Una semana después, le llegó por correo, completa, con una nota que decía: «Espero que todo esté bien. Un saludo desde Hamburgo». A Mohamed se le cayeron unas lágrimas. No por la cartera, dice, sino por el gesto. Y por primera vez en su vida, sintió vergüenza de su pasado. Y es que no todo está perdido. Porque hay países que demostraron que la corrupción sí se puede derrotar. ¿Y si te dijera que hay un país que despidió a todos sus policías corruptos en un solo día? En 2003, Georgia era igual que los países de esta lista. Un alto porcentaje de sus ciudadanos pagaba sobornos solo para servicios básicos. Una licencia para abrir un negocio, un carnet de conducir, incluso evitar una multa falsa. Todo requería un extra. Pero tras la Revolución de las Rosas, hicieron algo radical. Despidieron a toda la policía corrupta de un solo golpe, 16.000 agentes. Crearon un sistema judicial independiente con jueces extranjeros para casos graves. Digitalizaron trámites, desde pagar impuestos hasta registrar empresas, sin contacto humano. ¿El resultado? Hoy, el 90% de los georgianos confía en su policía, y solo el 4% admite pagar sobornos, en comparación con el 50% en Venezuela. Si un país que estaba en ruinas pudo limpiar su sistema en una década, ¿qué excusa tiene el tuyo?
Georgia pasó del puesto 133 al 49 en el índice de corrupción. Testimonio de un georgiano. Antes, para registrar mi negocio, tenía que pagar $500 a funcionarios. Esperaba meses y si me negaba, me cerraban. Ahora lo hago en línea, en 20 minutos, sin mirar a nadie a los ojos. Esa libertad no tiene precio. Pero un país no solo cambia por decreto. También cambia cuando su gente decide no mentir, no robar, no traicionar, no aplaudir al corrupto. Y sí, es difícil. Pero la alternativa es vivir con miedo, porque en los países más deshonestos no puedes confiar en la justicia ni en tu hospital, ni en la policía, ni en tu jefe, a veces, ni en tu vecino. Y esa es una vida sin paz. La deshonestidad no es solo una debilidad personal, es un virus social, y como todo virus se propaga o se detiene. ¿Cómo se detiene? Con 5 antídotos. Primero, ejemplo personal. Segundo, educación ética desde la infancia. Tercero, castigo real a los tramposos. Cuarto, cultura de la honradez. Quinto, leyes efectivas contra la corrupción y el abuso. Para ello te animo a que firmes en las campañas que encontrarás abajo en la descripción. Porque la corrupción no es un monstruo lejano, es la suma de pequeños silencios. Si se te ocurre algo más para conseguir un mundo más honesto, déjalo en los comentarios. ¿Quieres vivir en un país y un mundo más dignos? Entonces empieza aquí, hoy, con un solo gesto honesto. Comparte este video con quien creas que pueda sembrar esa semilla, porque puede que no dirijas un país, pero con tu ejemplo, decides qué tipo de mundo construimos. La deshonestidad cuesta más de lo que parece, pero la honestidad vale más de lo que imaginas. Porque la integridad no es solo una virtud, es el cimiento invisible de toda sociedad feliz. La deshonestidad destruye confianza, la honestidad construye futuro. Y el futuro empieza por ti. Porque la deshonestidad no es un accidente, es una decisión colectiva. Basta una chispa para romper la oscuridad. ¿Serás tú esa chispa? ¿Qué harás tú hoy para que tu país no entre en estos rankings?